Buenos días, profesor y compañeros. Mi grupo está conformado por Isabela Cristina Maestre Tencio, Juan Domelín Solano y mi persona María Paula Ospina Maestre. Somos estudiantes del cuarto semestre de Derecho en la Universidad de Santander UDES. Nuestro tema de exposición se titula Obligación de garantías y seguridad. Bueno, sin más que agregar, comencemos. La obligación de garantía se distingue claramente de las otras. Es la obligación que incumbe a una persona de indemnizar a otra según las reglas legales o convencionales de un daño que desde un punto de vista tiene una causa fortuita. Bueno, dicho de otra forma, la obligación de reparar un daño ocurrido por caso fortuito. La obligación de garantía es aquella la cual no es posible exonerarse, ni siquiera probando la fuerza mayor. La responsabilidad por garantía, la cual se encuentra contemplada en el artículo 7 del Estatuto del Consumidor, establece que la responsabilidad será solidaria entre productor y proveedor cuando el producto sea inseguro, no sea idóneo o no cuente con la calidad ofrecida. Ahora, esta forma de responsabilidad deriva de la obligación legal de seguridad, adicionalmente a no tener una estructura de responsabilidad civil donde deba demostrarse el perjuicio, la conducta culposa o dolosa y el nexo causal. Tampoco nos habla en concreto de cuál es el perjuicio. Sencillamente entendemos que el incumplimiento de la obligación de seguridad da lugar a que se haga efectiva la garantía. En concordancia con esto, se pretende aquí que se repare el consumidor bajo las formas establecidas por la ley, reparación o cambio de producto y el reembolso. Esto en los términos establecidos previamente en el texto normativo. Es importante resaltar que en este escenario se busca esencialmente una reparación de orden económico, que a diferencia del esquema de responsabilidad por garantía, no busca la reparación o sustitución del bien o producto, sino que efectivamente se reparen todos los perjuicios causados derivados de la defectuosidad del bien, por ejemplo, los daños a la salud, como quemaduras, lesiones o hasta la muerte. Hola, mi nombre es Isabela Cristina Maestre Tencio. Me identifico con el código 03 029 1025, curso cuarto semestre, y les explicaré las obligaciones de seguridad. Como bien sabemos, las obligaciones son un vínculo jurídico nacido de las relaciones contractuales. El derecho de esta se ha constituido en el foco más importante del derecho privado. Dentro de estas obligaciones existen las de seguridad, las cuales han sido aplicadas en muchos contratos, y esto se hace con el fin de brindar protección al acreedor del deudor, para que ninguna de las personas que se encuentren involucradas en dicha relación contractual se encuentre en desventaja. Al transcurrir el tiempo hemos visto muchísimos cambios y me enfoco directamente a la economía del mercado, la cual ha despertado muchas necesidades de intercambio y no solo de bienestar y servicio, sino también de cuidado. La obligación de seguridad, en términos sencillos, consiste en la prestación de cuidar al acreedor en su persona o sus bienes frente a determinados riesgos. Este tipo de obligaciones puede tener su origen en lo expresamente pactado dentro del contrato, en lo dispuesto por la ley para determinar negocios jurídicos o en la naturaleza jurídica del contrato celebrado. Por ende, para determinar su existencia es necesario auscultar tanto en los términos acordados como en el marco jurídico que rige la relación negocial. En las investigaciones también hemos encontrado que la obligación de seguridad puede ser de dos tipos: obligación de medios o una obligación de resultados. Obligación de medios porque en virtud
de la cual el deudor no responde de un resultado preciso. Pongo un ejemplo de ello. El médico se compromete solamente a hacer lo posible para obtener la cura de su paciente, pero sin garantizar dicha cura. El acreedor de esta obligación no puede hacer responsable a su deudor, sino cuando éste demuestre que dicho deudor tiene alguna culpa o éste no ha utilizado todos los mecanismos que ha prometido. Obligación de resultados, porque en virtud la cual el deudor responde de una manera precisa. Digamos que el transportista de personas se compromete a trasladar al viajero de un lugar a otro. La existencia de esta obligación permite al acreedor exigir la responsabilidad de su deudor para la simple demostración de que no se ha logrado el resultado prometido, sin tener que demostrar culpa alguna en este caso. Finalmente, vale la pena expresar de las obligaciones de seguridad. Evidencian que son un instrumento interesante que se puede emplear en las partes dentro del negocio jurídico al momento de decidir la distribución de los riesgos del contrato, de forma que, como asesores, debemos estar atentos sobre su inclusión en los términos contractuales por la consecuencia. Esta ha sido mi intervención y le doy paso a mi compañero Juando, que concluirá los temas. Complementando la obligación de garantía, pues a raíz de las obligaciones de garantía que son consagradas en el Estatuto del Consumidor, también de las causales de exoneración que en el caso de incumplimiento allí se establecen. Me parece conveniente precisar la verdadera naturaleza de tales obligaciones y de paso corregir un error en el que al respecto yo había incurrido anteriormente. Error que tiene más que ver con la indebida utilización de términos que con los conceptos. En efecto, aunque siempre he sostenido que tales obligaciones, estas no exoneran nada de responsabilidad, dado que son obligaciones reforzadas del resultado que, la verdad es que, aunque ello sigue siendo cierto, desde el punto de vista de la exoneración, lo que debo corregir es que, en realidad, el incumplimiento de estas obligaciones no genera responsabilidad. Y lo que sucede es que los daños por el caso fortuito que este conlleva da la no obtención del resultado por lo que asume el deudor. La obligación de garantía se distingue claramente de las otras porque es una obligación que incumbe a una persona que indemniza a otra persona, según las reglas legales o convencionales de un daño que desde un punto de vista tiene por una causa fortuita. Sin embargo, se trata de una obligación que, aunque no genera responsabilidad, da de que todas las formas se debe indemnizar, no por ello la misma deja de ser resultado reforzado. Una cosa es el contenido de una obligación, que aquí como nunca se garantiza una prestación objetiva, y otra cosa es que la fuente de la indemnización no sea la misma responsabilidad civil. Siguiendo con el concepto de obligación de seguridad, les voy a traer un ejemplo. Y habla que a propósito de la reciente decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, esta ordena de manera preventiva la suspensión y la producción del producto Dr. Luc Palito Taser. Que resulta oportuno hablar, decir este ejemplo, un poco porque las implicaciones que tiene el numeral 1.2 del artículo 3 de la ley de 1480 de 2011, la disposición mencionada establece como uno de los derechos de los consumidores la seguridad e indemnidad
pues estos están dispuestos, así algún derecho que los productos no causen daño en condiciones normales de uso, y a la protección contra las consecuencias nocivas para la salud, también para la vida o la integridad de los consumidores, de nosotros. Este texto normativo, pese a la sencillez de su redacción, pues ha tenido un amplio desarrollo jurisprudencial y doctrinal que ha permitido que se desvele naturalmente multifacética de esta obligación que se erige como principio del derecho del consumo. Para ello es necesario que tengamos en cuenta, como dijo la Corte Constitucional, del consumo tiene la particularidad en el que confluyen intereses tanto privados como públicos, situaciones de orden sustancial también tiene que ver ahí, procesal y participativo son las situaciones. La obligación de seguridad es un perfecto ejemplo de esta confluencia de intereses, entendiendo que pese a que el origen de la obligación de seguridad esté en el derecho privado, que a partir de esta se ha generado diversos mecanismos de protección de derecho a la seguridad de los consumidores, tanto desde el ámbito privado como desde el público. En tal sentido, la obligación de seguridad en materia de responsabilidad da lugar a tres formas, que son la responsabilidad diferente, que esta responsabilidad garantiza por falta de seguridad del producto. Está la otra, que es la responsabilidad de producto defectuoso, y la responsabilidad administrativa. Las anteriores son tres formas de responsabilidad diferentes que pueden surgir a partir de una misma obligación. Muchas gracias.